el tejido de sostén tenía un origen mesodérmico, van a entender un poquito más en hembrio, llamado comúnmente hueso, es el tejido de sostén y es el esqueleto del organismo. Sabemos que está formado por una matriz calcificada, ya vimos este corte en el laboratorio, y un componente amorfo. Entonces, su función es almacenamiento de sales de calcio y fósforo, sirve para proteger los órganos más importantes y la inserción de los músculos, y ayer vimos esta clasificación, ¿verdad? Hablábamos de las células que eran osteogénicas, osteoblastos y osteocitos, y la estirpe monocítica que era osteoclastos. ¿Cuál era la función de los osteoblastos? Producir matriz osteoide, ¿verdad? Y los osteocitos, su función era mantener la vitalidad de esta matriz, y habían tres tipos de osteocitos, que eran maduros, inmaduros y reabsortivos, y los osteoclastos, su función era destruir hueso. Pues hablamos de la matriz que tenía una porción orgánica e inorgánica, y la orgánica pues tenía fibras de colágeno, todos esos componentes, y a esa matriz osteoide le agregamos calcio y fósforo y formaban los cristales de hidroxiapatita. Ayer vimos eso, ¿verdad? Miren ahí sus copias. Entonces estas eran las células, y yo les decía que los osteoclastos venían de esta estirpe y no iban a venir de las células osteogénicas, ¿verdad? Que este venía de otra línea celular. Entonces aquí, para los que ya recibieron laboratorio, hay una espícula ósea o una trabécula ósea, y aquí está el osteoclasto. Bueno, entonces la matriz, estábamos hablando que tenía un componente amorfo y fibrilar, y a eso le agregábamos calcio y fósforo para formar los cristales de hidroxiapatita. Entonces, decíamos que las células osteogénicas o osteoprotectoras son células madre mesenquimales que se van a diferenciar para formar estas dos células, y esta venía de los monocitos. Bueno, entonces les voy a hablar ahora sí de estas hormonas. La paratohormona es una hormona que se va a producir cuando nosotros necesitamos venir y empezar a destruir hueso, porque se necesita calcio a algún lado y lo vamos a obtener de los huesos. Entonces, cuando hay deficiencia del calcio sanguíneo, la paratohormona se activa, actúa sobre los osteoclastos, y los osteoclastos van a empezar a destruir hueso. Y empezamos a hablar de la matriz ósea, que iba a ser agregarle a la matriz osteoide calcio y fósforo. Yo creo que hoy sí ya está claro. Y hablamos de las zonas del hueso, que era el periósteo, el endosteo, hueso compacto o sistema haversiano, y hueso esponjoso o trabecular. Y hablábamos que en el periósteo vamos a encontrar al periósteo fibroso y osteogénico, y en el endosteo vamos a encontrar tejido conectivo laxo y las células osteogénicas, y más que todo osteoblastos y osteoclastos. Y esto fue lo que vimos. No sé por qué se movió, ¿verdad? Todas las estructuras que hablamos de que iban a ver histológicamente del hueso. Y empezamos a ver los tres tipos de osteocitos que había, que eran estos. Supongo que hoy tienen región. Hueso compacto, sistema haversiano, y tenemos el hueso trabecular, ¿verdad? Donde está la médula ósea. Y aquí está el corte de hueso compacto. Bueno, entonces ayer en el laboratorio los que tuvieron vimos a la osteona, al canal de Havers, y vimos a los canales de Boltzmann, que era comunicar un canal de Havers con otro canal de Havers. Entonces el crecimiento del hueso, porque fue lo último que... El hueso dijimos que podía crecer de dos formas. Una indirecta, que era crecer a partir de... Indirecto, crecer a partir de... Indirecto. A partir de un molde de cartílago hialino. Un molde de cartílago hialino. Y directa o intermembranosa o desmal era directamente formar hueso. Y estuvimos viendo entonces que la indirecta era de células mesenquimatosas o células madre, formar tejido óseo. Se unían las células osteogénicas, se iban a diferenciar, formaban el primer indicio del hueso. Y en la condral formamos primero un molde de cartílago hialino, como está aquí. Molde de cartílago hialino, se formaba el manguito óseo por las células, porque bajaba el oxígeno y llegaban las células osteogénicas. Luego iba a llegar la irrigación sanguínea y iban a entrar los osteoclastos. Y vimos en este
En esta imagen que se formaba el centro de osificación primaria, empezaban las células osteogénicas en convertirse en osteoblastos, secretaban matriz, nuevamente llegaban los vasos sanguíneos y se formaba hueso trabecular. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Entonces vamos a tener que el hueso trabecular, y la diferencia entre hueso compacto es que el hueso compacto es el sistema haversiano y está formado por todas las ostiones. Y aquí estaba como estaba formado un ostión, los canalículos, anillos concéntricos, los osteocitos y la línea de cemento. Muy bien, ¿qué es esto mismo, verdad? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo va a crecer un hueso? ¿Cómo es que crece el hueso? Vamos a tener varias zonas. Se las voy a explicar y también lo voy a explicar en el laboratorio. Y tenemos una zona de multiplicación donde los condrocitos se multiplican. Luego la zona B es la zona de ordenamiento. La zona C es una zona hipertrófica. La zona D es una zona de destrucción. Y luego tenemos la osificación, que está aquí, formación de hueso trabecular. Y ahora sí, ¿para qué les va a servir esto? O sea, ¿por qué tengo que saber qué hueso es esponjoso, qué tiene? Y podemos encontrar osteoporosis en los animales domésticos, pero no es muy común, ¿verdad? Eso vaya a pasar. Lo que sí podemos encontrar es esto. ¿Qué está pasando ahí? Patas, se llama eso, anatomía. De los miembros. Muy bien. Eso. Vaya. Miren, ustedes vieron en bioquímica algo que tenía que ver con esto. Que había una vitamina y esa vitamina permitía que una proteína se activara para que hubiera una buena formación de hueso. Bueno, que hago el examen. Esto es un perro normal, ¿verdad? Y eso tenemos un perro enfermo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso va a pasar por dos situaciones. Una es que dijimos que la madre cuando estaba gestante no tenía una buena cantidad sanguínea de calcio y fósforo. Entonces, cuando van a hacer el cachorro se va a alimentar de leche materna, pero la leche va a tener deficiencia de calcio y fósforo. Entonces, esos huesos no, esos cartílagos no pueden empezar a formar huesos. Pero el cartílago que dijimos es avascular, alinfático y no hay dolor. Entonces, a este perrito eso no le va a doler. Y el cartílago por el peso puede cambiar de forma. Entonces, si nosotros tocamos, el perro va a estar como si nada hay. ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos veterinarios? Suplementar calcio. Entonces ahí sí saco mi bioqui. Porque yo sé que el calcio y el fósforo no se van a absorber si yo no doy vitamina D. Porque la vitamina D activa a la osteocalcina. Y la osteocalcina era la proteína que anclaba el calcio y el fósforo a las fibras de colágeno. Miren, hasta en su documento de bioqui dice eso. Cabal, que la vitamina D es importante para la formación de huesos porque activa la osteocalcina. Entonces, ¿qué va a pasar aquí también? Yo puedo tener un paciente y sí, darle calcio, darle fósforo, vitamina D, pero ¿qué tiene que tener el paciente aparte de eso? ¿Contacto con qué? Con el sol. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente fracturado? Cuando tenemos fracturas tenemos que dar suplemento de esto. ¿Qué le tengo que decir al dueño? Que lo saque al sol, porque si no esa fractura no va a osificar, tenemos que sacarlo al sol. ¿Por qué hay que sacarlo al sol? Para que la vitamina D se activa. Entonces no es propaganda Bayer, pero este es muy bueno, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo lo vamos a dar. No podemos darlo demasiado tiempo porque si no el calcio, el fósforo se va a acumular en riñón y en vía urinaria podemos causar también colitis. Entonces tenemos que tener también un buen periodo de retiro. Entonces no les voy a contar un caso clínico. Entonces este gato llegó porque tenía una cojera inexplicable. No se había caído, no lo habían golpeado, solo se estaba en casa, no había otros gatos y un día empezó a coger, así, de nada. Bueno, entonces hizo una radiografía y se encontró esto. ¿Qué miran de raro? Primero, ¿qué plano anatómico estamos viendo ahí? Entonces, aquí está, sí, aquí está el perrito. Entonces, lo vamos a poner así. Muy bien. El rayo va a entrar aquí
y va a salir por la espalda, ¿verdad? Entonces el rayo es ventrodorsal. Entonces quiero una vista ventrodorsal ¿de qué lugar? Medio pélvico, porque cuando yo pido una radiografía, el veterinario dice qué vista quiere. Yo no solo quiero una radiografía, yo debo decir qué vista quiere porque el radiólogo va a darme la vista que yo pido. Y si yo pido mal anatómicamente, eso me van a dar, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que saber qué estoy pidiendo. Entonces, estamos aquí, ¿qué miran ahí de raro? Están muy delgados. ¿Es un gato? Ya es una anatomía, se lo cara hueso y de gato. Hay una fractura en el radio. Se mira así como que si fuera Una fisura. Raro. Diga, yo sé que ahorita ninguno sabe, ¿va? Se mira como raro. ¿En dónde? ¿Dónde? En el radio. En el extremo proximal. ¿Qué pasa? Extremo proximal. No, de la tibia. Tengan gracia. Extremo proximal de la tibia. ¿Quién les habla? ¿El doctor quién era? Extremo proximal de la tibia. ¿Ese hueso cómo se llama? Tibia. ¿Saben que el doctor quién era mi jefe? Yo voy a contar. No. Vale, entonces existe la tibia. ¿En qué lugar? El fracción proximal. Eso, en la parte proximal, ahí estamos. Entonces, si ustedes miran, o sea, ustedes ya tocaron los huesos, ya saben, los huesos tienen cierta densidad ósea. Vale, entonces, si se dan cuenta, aquí lo raro es que no había golpe. ¿Qué decía la historia clínica? Que nadie lo había golpeado. Era una cojera así, ¿verdad? Que apareció inexplicable. No se había golpeado, no lo habían atropellado, no salía de casa, nada. Vale, entonces yo no puedo pensar en una fractura porque la historia clínica ni siquiera dice una fractura. Y si fuera fractura, yo tendría que ver el tejido, lo tendría que ver inflamado, porque si una fractura tuvo que haber algo que hizo que el hueso perdiera la forma. Pero si ustedes miran aquí, el tejido sigue con la misma proporción, o sea, no externamente no se observaba inflamado. Entonces eso golpe no fue, ¿verdad? Vale, entonces otra cosa, vamos, miren esta vista. ¿Qué vista es? El gato, perdón, está aquí. Entonces yo quería que el rayo entrara aquí. Entonces, ¿qué vista es? Lateral. Laterolateral de miembro. Torácico. Torácico. Ahí estamos. Ya. Vale. Entonces, miren, aquí va todo lo que lleva aire es negro en una radiografía. Ahí es, ustedes observan la tráquea, ¿verdad? Miren, ahí está las apófisis espinosas, salares, bonito, ¿va? ¿Va? Este es corazón, aquí está estómago y estos son los pulmones. Los pulmones, sí, lo que lleva oxígeno se mira negro. ¿De qué color se tenía que ver? Negro. ¿Verdad? Vale, entonces miren aquí. Esto es anormal. Porque si yo tendría que tener este mismo color, miren. Entonces, eso dice que ahí hay un tejido que está aumentando la densidad. Y por alguna razón se mira blanco, pero el aire se tiene que ver negro de líquido, una radiografía. Entonces, lo que sea que esté en pulmón, está viniendo y está aumentando la densidad del tejido. Esto es lo que vimos en el laboratorio y lo que hemos estado viendo, que hemos visto las ostionas, las líneas de cemento, el canal de Havertz. Esto es un hueso normal. Y esto es lo que encontramos en un cáncer de hueso. Miren, hay un osteoclasto grandísimo. Cuando algo tiene un cáncer, algún tejido, lo primero es que pierde su morfología histológica. Por eso es que la histo es el prerequisito para el histopato. Si yo no sé cómo está sano, ¿cómo voy a saber que está enfermo? ¿Cómo voy a diagnosticar mis patologías? Entonces, media vez yo sé, eso tiene que tener estas. Y si no está, es porque eso ya es patológico. Después averiguo qué es, pero primero debo saber que eso no está normal. Entonces, vamos a perder toda la estructura del tejido. Igual aquí, bueno, vamos a hueso trabecular. Tengo que ver las trabéculas, la médula ósea. Y cuando encontramos tumores, miren, se observan todos ese montón de bolas. Y ustedes miran que las trabéculas del hueso trabecular pierde como su forma. Y la afinidad por el colorante. Eso quiere decir que la matriz se está volviendo más blanda. Y como se está volviendo más blanda, ¿qué va a hacer? Se va a romper. ¿Qué se miró en la radiografía? ¿Qué se había perdido? La densidad del hueso. La densidad del hueso. Entonces, como ya no había densidad con el peso, iba a haber realmente no es una fractura, es una pérdida de densidad ósea.
Entonces miren eso cómo se observa. Ustedes miren ahí, todas esas, aún la médula ósea se observa normal. Sabemos que eso no es hueso, porque si es hueso tiene que estar las ostiones, tiene que estar la forma que vimos histológicamente. Esto es lo normal, ¿verdad? Si es descalcificado, pues la forma, o si es calcificado. Pero todo esto quiere decir que ese tejido tenía un tumor. Bueno, ahora miren el osteosarcoma. Es el cáncer de hueso más común de los perros. Afecta el esqueleto axial y casi siempre, oiga, su origen no es en el hueso. O sea, los osteosarcomas casi nunca empiezan en el hueso, sino que empiezan en otro lado, viajan esas células cancerosas y llegan a hueso. Entonces es una metástasis. ¿Qué problema tenía este gato? Aparte de hueso. Que pulmón estaba normal. Entonces lo más seguro era que tenía un tumor pulmonar que viajó a sangre y llegó a hueso. Y el hueso fue que el dueño realmente vio la signología clínica. Entonces, miren, la historia clínica, otra vez. Tenía una cojera crónica y un dolor y había atrofia muscular, o sea, el músculo estaba más pequeño de lo normal. Tenía áreas de inflamación y se observaba como una masa. Entonces, aquí si se dan cuenta, no se parece al otro, porque el otro había perdido la densidad y en este caso estaba perdiendo forma y como aumentando de tamaño. Bueno, en el anterior, ¿qué células estaban activas destruyendo hueso? En estas, ¿qué células activas están formando huesos? Entonces, ambos son tumor de hueso, pero no es la misma fisiopatología. Entonces, ahí miramos ese hueso que ustedes ya conocen y miramos ahí que se perdió esa densidad. Algo que ustedes han visto en los huesos cuando los han tocado es que son lisos, ¿verdad? Son lisos, no tienen así que viene liso y de repente una montonazón. Bueno, entonces miren esa radiografía. Mira, ahí está el corazón, está un poco agrandado, más de lo normal, y pulmón se observa totalmente blanco, ¿verdad? Entonces, esta incidencia es más en perros entre 7 a 9 años de edad, o sea que están entrando a ser perros geriátricos, y la metástasis es en el 90%. O sea que si un perro tiene un osteosarcoma, seguro hay metástasis. Tengo que sacar una radiografía y todo, porque en algún lado voy a encontrar. Y casi siempre es a pulmón. Entonces, aquí les este es un perro normal, miren. Ahí viene la tráquea, el pulmón, estómago, el corazón, y estos son las osteosarcomas. O sea que si yo pongo una muestra de pulmón ahí, ¿qué voy a ver? ¿Qué tipo de células voy a ver? ¿Qué tipo es esto? ¿Se está volviendo osteosarcoma? ¿Qué tipo de células hay? ¿Células óseas? Entonces cuando estudiamos un tumor, casi siempre los tumores son de células extrañas al tejido donde tienen que crecer. Se supone que ustedes están estudiando vaso, pues ahí son más que todo células sanguíneas y de repente encuentran una montonazón de tejido conectivo. Ustedes dicen, esto no es normal, este órgano tiene por qué tener ahí ese tejido. Entonces vamos a ver, miren ahí también está empezando a ver como degeneración o degradación del tejido y vamos a encontrar, esto es bien característico de un tumor. Bueno, los tumores van a tener células en mitosis, células biomultinucleadas, ¿verdad? Y células agrandadas y otras chiquitas y ninguna tiene la misma coloración. Es un tejido totalmente anormal. Y así los vamos a diagnosticar, ¿verdad? Decimos si la lesión es agresiva o no agresiva. Entonces, cuando es agresiva, va a ser rápido, o sea, van a llegar y los doctores van a decir que el paciente empezó a enfermar rápido. Va a haber inflamación y el área no está bien delimitada, ¿verdad? Va a ser irregular y los bordes no se observan muy claros. ¿Qué piensan del primer paciente? ¿Qué caso tenía? No agresiva. Por eso agresiva es lenta, no hay inflamación, está bien definida, ¿verdad? Y los bordes van a estar lisos. Entonces ahorita van a decir ustedes, ¿qué es? ¿Piensan que esta es agresiva o no agresiva? Agresiva. Agresiva. Bueno, vamos a ir al otro. ¿Esta qué piensan que es? Agresiva. Agresiva. Entonces, yo encuentro algo así, que es lo primero que voy a hacer antes de dar un diagnóstico. Tengo que ver si hay metástasis. Si no hubiera metástasis, que fuera un caso raro, y si fuera solo aquí, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Amputación, porque tienden a hacer metástasis, llegar
Entonces yo tengo que saber, ¿es agresiva, no es agresiva? ¿Hago amputación, no hago amputación, verdad? ¿Y aquí qué piensan que es? Ahí estamos, chicos. Entonces nos miramos hasta después del segundo Yo párrafo. solo tengo una pregunta. Ahí Digamos, corto este tema el martes. es más común en huesos largos. O no sé, o se puede dar también en planos. Pero también afecta a huesos planos. Sí, pero casi siempre. Puedo afeitar, pero es que no lo había pensado. ¿Ves?